días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia de este viernes. Gracias a Dios por los viernes. Hoy es Viernesito Santo. Hoy es 6 de diciembre del 2024. Estamos con mucho gusto presentándote el programa que iniciamos en este momento y que vamos a dedicarlo a ti, por supuesto, para que nos acompañes en esta hora en vivo, que nos puedas dar tu like, que nos puedas compartir. Estamos la versión en vivo y ya sabes que si nos das tu like o nos sigues, automáticamente cuando inicie el programa a las 8 tiempo del Pacífico, te llegará una alerta diciendo ya inició el programa en vivo. Y tú decides si lo escuchas o lo dejas para más tarde, o lo compartes, o lo repruebas, o lo tiras, o lo apagas, o lo que sea. Bien, pues hoy voy a hablarte de esas cosas que de repente a veces no podemos hablar de ello porque nos incomoda, porque no sabemos cómo explicarlo. Estamos pensando que ya estaremos condenados a sufrir toda la vida de este problema, pero hoy te voy a platicar de lo que se conoce como la ansiedad nocturna, que es cuando te despiertas, ya sea por la medianoche, porque tienes una urgencia sanitaria, porque oíste un ruido, porque muchas cosas, y entonces vamos a platicar de la incómoda experiencia del miedo nocturno, y que también se conoce como el miedo al despertar o la ansiedad al despertar, porque pues igual te despiertas a medianoche, te despiertas en la mañana, muchas veces se debe a factores que vamos a ver muy interesantes, por cierto, que nos pueden dar una luz, que nos pueden dar una orientación acerca de lo que pues realmente de qué se trata, ¿no? Porque fíjate, cuando te despiertas, cuando nos despertamos por la noche, a todos nos sucede. Incluso este tema lo he elegido porque me puse a investigar por qué de repente me pasan esas cosas, por qué me despierto y tengo una especie de ataque de pánico. Bueno, a veces no llega a tal extremo, pero sí la ansiedad de sentir una angustia abrumadora que nos inunda, que se encoge el pecho, notamos cómo se acelera el corazón, algunas personas sufren de taquicardia o de arritmia cardíaca, y esta ansiedad es la ansiedad al despertar o la ansiedad nocturna, que sucede muchas veces, la mayoría de las veces, sucede con las personas que pues durante la noche después no saben cómo explicarlo y se lamentan de que se despiertan a las 3, 4 de la mañana y con una angustia y con una ansiedad y no se pueden volver a dormir. Y esto de repente nos invade en un golpe de pensamientos negativos, catastróficos, uno tras del otro, porque decimos que un pensamiento negativo llama a otro pensamiento negativo. Y entonces a veces nos sentimos incapaces de salir de la cama o levantarnos o hacer algo. Mi abuela me platicaba que se ponía a rezar cuando
le pasaban esas cosas porque pues también tenía un problema de ansiedad, aparte de todo lo demás. Entonces, cuando tenemos que imaginarnos lo que nos espera, el día que le vamos a hacer frente, decimos que nos faltan tantas horas para dormir, que nos faltó sueño y que, bueno, el asunto aquí es que, de acuerdo a muchos expertos, y eso es lo que me puse a investigar, parece ser que esto es de alguna manera normal si consideramos los siguientes factores. O sea, ¿por qué sufrimos de ansiedad nocturna? ¿Por qué sufrimos de ansiedad por la mañana al despertar o al levantarnos? Bueno, en primer lugar hay que ver qué es la ansiedad conocida como la ansiedad nocturna, o la ansiedad al despertar, podría llamarse de esa manera, porque es lo que sentimos, lo primero que viene a nuestra mente o a nuestro cuerpo o a las sensaciones que estamos experimentando al despertarnos o a medianoche, y se traduce como pues una especie de insomnio o algún grado de insomnio. Y cuando no podemos dormir bien, empiezan, yo creo que de alguna manera como una respuesta del organismo, las palpitaciones, la sudoración, nos destapamos, tenemos calor, luego tenemos frío, como que nuestro cuerpo y nuestro termostato interior no alcanza a regular la temperatura de una manera normal. Y entonces esto se debe a que los niveles de cortisol, que a veces pueden ser mucho más altos por la noche, aunque no debería, porque normalmente cuando no tenemos exceso de estrés, como lo vamos a ver, cuando no tenemos exceso de pensamientos catastrofistas o negativos, o no sé, de repente como que el fatalismo nos invade y empezamos a imaginar cosas y nos duele aquí, no tendré esto, no tendré el otro, mañana voy a ir a ver al médico, y así como que nos presionamos muchísimo. Y entonces yo dije, bueno, pues el cortisol, ¿qué es eso? Mira, estoy citando a Google, que dice que el cortisol es una hormona esteroidea que ayuda al cuerpo a utilizar la glucosa, la proteína y las grasas, y que desempeña un papel fundamental en el organismo porque regula el metabolismo, regula el sueño, regula la función inmunitaria, regula la inflamación en el cuerpo y, por supuesto, regula la respuesta al estrés. Por eso se le llama la hormona del estrés, el cortisol, que yo la primera vez que escuché de esto hace muchísimos años, cuando mi endocrinólogo me mandó a hacer una serie de análisis, entre ellos los niveles de ciertas hormonas, y entre ellos iba el cortisol, y entonces me dijo, no, estás bien. Y entonces yo le decía, ¿por qué tengo tanto estrés? ¿Por qué de repente me despierto en la noche? De eso pasó hace mucho tiempo, pero regresa y tú dices, bueno, ok, como no tenemos constancia ni vamos a estar pendientes todos los días de nuestros niveles hormonales, porque sería un poquito estresante, ¿no? Ya de por sí, porque el cortisol es producido por la corteza suprarrenal, o sea, lo que está, esa capa exterior de la glándula suprarrenal que se encuentra encima de los riñones. Por eso es la corteza suprarrenal encima de los riñones, y que los niveles de cortisol a lo largo del día pueden ser más altos en las primeras horas de la mañana y luego más bajos por la tarde, y se supone que por la hora de ir a dormir, pues los niveles de cortisol están muy por debajo de lo que nos puede molestar. Sin embargo, de repente, por alguna situación, por alguna circunstancia que tal vez sea provocada por demasiado estrés,
Dicen los expertos, yo no soy el experto, pero dicen y comentan que el cortisol puede dispararse por la noche y despertarnos al grado de que empezamos a sufrir realmente de insomnio, realmente de ansiedad, y de eso te voy a platicar este día, de cómo, cuáles son los síntomas, bueno, lo que se supone que son los síntomas, y cómo podemos evitarlo. Porque, bueno, por fortuna, y lo digo con todo conocimiento de causa, existe la tecnología subliminal, existen los audios que pueden ayudarnos no solamente a regular el sueño, no solamente a regular y calmar y transformar la ansiedad, sino también, gracias a ello, bueno, pues tener más controlado nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema endocrino, y poder regular las hormonas, ¿no? Bueno, vamos a verlo si esto es posible. Mientras tanto, pues nos dice Blanca Ramírez, nos escribe un comentario, dice: buenos días, señor Marín, qué gusto escucharlo, excelente mañana, muy buen tema. Nos dice Blanca Ramírez, muchas gracias, Blanca Ramírez. Y voy a permitirme, si ustedes por supuesto me dan permiso, a ir a una breve pausa. Estamos iniciando el programa Radioterapia Directo a la Conciencia de este viernes. Gracias a Dios por los viernes, adelantando, deseándoles un fin de semana excelente. Y regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Para muchos, las arritmias cardíacas, las taquicardias son un problema muy serio cuando se tienen problemas cardíacos, pero muchas veces no son el resultado de una afectación o de una afección cardíaca, dicen algunos expertos, porque más bien se debe a los síntomas del estrés. Presión en el pecho, la boca seca, angustia repentina que nos despierta por la noche, sensación de amenaza, sensación de peligro, sensación de que alguien se metió, sensación de que va a temblar, ¿no? La ansiedad, como ya sabes, se manifiesta de muchas maneras. Y algunas personas que sufren de ansiedad evidencian una sintomatología o una serie de síntomas, un síndrome de la ansiedad generalizada o el trastorno de ansiedad generalizada, que se vuelve, de acuerdo a estos estudios, más intensa al despertar. No solamente por la mañana, porque hay personas que se levantan muy angustiadas a la hora de tener que ir a trabajar y que se les hace tarde, que a los niños, que a la escuela, y siempre están bajo presión. Pero por supuesto estamos hablando también de la gente que se despierta en la noche porque tiene, de alguna manera se ha dicho, algún ataque de ansiedad. Y entonces, si es tu caso, entonces te puede ayudar a saber que los picos ansiosos suelen elevarse muchas veces por las mañanas y otras indebidas veces a medianoche, cuando la gente por alguna razón pues se le acelera la situación, ¿no? Y entonces esto te aseguro que, de acuerdo a los expertos, se debe al aumento de cortisol en nuestro organismo, en nuestra sangre. Y esta hormona juguetona, traviesa, que se encarga de regular el sueño, que se encarga de regular
la glucosa en la sangre, entre otras hormonas. A su vez, es frecuente que el hecho de anticipar todo lo que tienes que resolver, todos los pendientes, y que, como te decía, pues cualquier cosa que te plantees como algo tensionante, algo estresante, como pues la gente muy responsable que se pone y se estresa porque tiene que cumplir con esto, con estos horarios, con los niños, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando tenemos que afrontar ese día que nos hemos planteado de alguna manera muy intenso, muy difícil, muy pesado, como decimos, pues entonces todo ese malestar provoca que se desregule el sistema nervioso. O sea, no es normal que nos despertemos a medianoche con un ataque de ansiedad. Ni siquiera es normal que nos despertemos por la mañana así como que no descansamos, como que estamos muy irritables, etcétera. Entonces, como no es normal, habría que ver las causas, ¿no? Y entonces, si bien hay más causas que ahora vamos a analizar, debemos saber que existen también soluciones, en muchos casos, que son muy favorables en estas situaciones, como, te repito, nuestra tecnología subliminal, que ha sido excepcionalmente poderosa y muy eficaz cuando se trata de vencer el insomnio, se trata de vencer la ansiedad, el estrés, incluso los sentimientos de pérdida, ¿no? Cuando escuchamos audios como aceptando el cambio, que son esas afirmaciones subliminales que nos permiten aceptar literalmente, y estamos hablando de aceptarlo todo, no porque nos conformemos ni porque nos resignemos, sino porque aceptamos el cambio, le damos entrada a nuevas situaciones a nuestra vida. Y entonces lo primero que debemos de tener claro es que experimentar cierto grado de ansiedad por la noche o por las mañanas de alguna manera resulta ser una reacción normal en el organismo, para que, pues en primer lugar, no te alarmes demasiado. Claro, estamos hablando responsablemente de que pues puede ser el indicio de algo. Tu cuerpo es una especie de mensajero, te está mandando un mensaje, una alarma, para que revises ciertas cosas, desde tus niveles de azúcar en la sangre hasta cualquier otra situación. Entonces, este mecanismo psicofisiológico que por fortuna tiene nuestro organismo nos prepara de alguna manera para encarar todos los retos, todas las obligaciones, todos los pendientes, todas las cosas que de repente nos proponemos lograr, y que puede ser que eso nos provoque emociones que a la vez producen estrés, que producen hormonas que después no sabemos cómo regular, y entonces conviene saber qué hay detrás de los síntomas de la ansiedad en el cuerpo y que de repente nos despiertan. La doctora Valeria Sabater, psicóloga, nos explica cuáles son las causas emocionales que evidentemente en la rama más importante de la psicología hay una liga, hay una estrecha relación entre las emociones y los sentimientos y los síntomas físicos en el cuerpo. Y cuando sentimos fatiga, debilidad, a pesar de haber dormido, a pesar de haber comido bien, a pesar de tener pues una vida equilibrada, que no estamos rendidos porque hemos trabajado demasiado, porque hemos sometido nuestro cuerpo a demasiada presión, es muy común que percibamos el agotamiento físico o mental a medianoche o al despertar, y entonces eso es uno de los síntomas de la ansiedad nocturna. Y luego vienen los temblores o las sacudidas o la sensación de que algo está mal porque se activa el sistema nervioso. Muchas personas no saben, o sea, pocas personas saben
que cuando tiemblan las piernas, tiemblan los ojos, tiemblan las manos, pues en realidad es la activación del sistema nervioso que se manifiesta muchas veces cuando estamos ansiosos y a veces con ciertos temblores físicos que no podemos controlar y que de repente a muchas personas las paniquean, las asustan, les hacen sentir miedo, pero pues es normal que de repente se te sacuda una pierna o una mano o un ojo o un párpado o los labios, porque el sistema nervioso se está reacomodando para hacer frente a tus situaciones estresantes y todas esas cosas. Vamos a ver también otros síntomas de estos ataques de ansiedad nocturnos que son terribles, ¿no? Si los has sufrido, pues tú me darás la razón. Bien, pues ya leímos nuestros comentarios de nuestro público. Muchas gracias por estar pendientes, por estar escuchando y atendiendo esta versión en vivo, que por cierto puedes compartir para que sea, pues ya sabes, más grande el panorama. Yo soy Gilberto Marín y estamos en vivo en Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Cuando estamos estresados, cuando tenemos ese nivel de cortisona o de estrés en un nivel más alto de lo normal, el sistema digestivo es esa parte de nuestro organismo que más somatiza las emociones. ¿Quién sabe qué estaremos pensando? De repente no tenemos conciencia de cuáles son esos pensamientos que dispararon la ansiedad nocturna, pero esto nos explica que en ocasiones, por la noche o por la mañana, nos levantemos con náuseas, con dolor abdominal, con ganas y urgencia de ir al baño. O sea, hay mucha gente que los nervios los somatiza en el estómago, en el sistema digestivo, y esto es terrible porque hay muchas molestias y sobre todo despertarse a medianoche con una náusea de que qué me pasa, qué tengo, no sé, y te alarmas y empiezas a tomar cosas o te automedicas indebidamente, y eso hace que la cosa pues se empeore, porque cuando empiezas a ponerte ansioso, de los primeros síntomas que ocurren es la presión en el pecho, la sensación de que no alcanzas la respiración correctamente, y la respuesta ansiosa se activa a través de la liberación de hormonas como la adrenalina, precisamente, que también tiene una función muy importante a la hora de que esto no suceda. Y uno de los síntomas que esto desencadena es cierta pesadez en el pecho. Por alguna razón se expresa o se manifiesta más bien en el área del tórax, en el área del corazón, porque debe haber alguna interrupción de lo que es el campo electromagnético del corazón, que tiene, pues obviamente por alguna cuestión hormonal, sentimos una ligera aceleración del ritmo cardíaco. Se puede convertir en casos extremos en taquicardia o en una arritmia indeseada, que son realmente muy incómodas, y pues mucha gente empieza a sudar. La sudoración excesiva no es otra cosa más que el síntoma de que sentimos esos momentos de tensión, de estrés cuando despertamos.
de repente, en primer lugar, a veces yo no me explico, que alguien me explique por qué de repente se despierta uno a medianoche. O sea, ¿qué pasó? ¿Algún ruido? ¿Algún pensamiento? ¿La urgencia de ir al baño? ¿Tenías frío? ¿Tenías calor? Pobre chorrito, tenía calor. Y de repente no sabemos, pues yo no puedo decirte por qué te despiertas a medianoche. Pero cuando uno se despierta y en cuanto su mente de uno empieza a darle vueltas y vueltas a ciertos pensamientos, a ciertas ideas, a ciertos pendientes, incluso hay gente que se la pasa con una canción en la mente toda la noche, bla, 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 y no se puede dormir. Y entonces tu cuerpo empieza a elevar la temperatura como una reacción a esa incomodidad corporal que estás sintiendo a altas horas de la noche. Pues entonces creo que es una respuesta normal para que no te alarmes demasiado de que empieces a sudar porque, pues, no sé, el cuerpo tiene sus termostatos, tiene sus reguladores de temperatura para que estemos a salvo. Y si te despiertas sudando o con calor o con frío, pues solamente, bueno, pues lo que yo hago, y perdóname si el ejemplo es muy chafa, pero lo que yo hago es que de repente me volteo o me quito las cobijas de la cintura para arriba o saco un pie de las cobijas. O de repente pues ya me tengo que levantar al baño y me echo un sorbito de agua y me vuelvo a dormir. Cuando no me vuelvo a dormir, entonces empiezan los síntomas emocionales como lo que te acabo de describir. Y cuando uno no duerme bien, bueno, pues entonces hay mucha irritabilidad, amaneces irritable, amaneces como que no descansaste bien. Y eso se debe precisamente a que no has puesto atención al hecho de por qué, si puedes, porque yo les he dicho a muchas personas, ¿sabes qué? Pues yo te recomiendo que escuches el audio de miedos y fobias, el audio de estrés, el audio de permito los cambios, el audio de en completa armonía, porque son audios que nos ayudan a estabilizar nuestra energía y que nos produce bienestar, porque un estado de ánimo es más sensible por la mañana, me parece, y hasta el punto de enfadarnos por nada, discutir con la familia, te levantas de mal humor, uy, amaneciste con la luna llena y no te lo puedes soportar, y pues la agarras contra todo lo que esté alrededor, incluso personas, ¿no? Y eso es más común en la mañana porque, pues no sé, los niveles de cortisona, los niveles de adrenalina, el hecho de no haber dormido bien o el hecho de haber tenido pesadillas o algo por el estilo, pues irrita a la gente, y eso es uno de los síntomas de que no has tenido una buena noche. Y entonces, otro de los síntomas que los expertos nos señalan son esas sensaciones de desesperanza, de pesimismo, de sentir que el día será muy difícil, que no tienes ganas de hacer ciertas cosas como en otros días, que hoy te parece que es un día feo, un día nubladón, con bruma, como va a estar hoy, y que pues hay personas a las que los días no soleados les producen cierta desesperanza, pensamientos debilitantes, por decirlo así, que acaban reforzando la falta de esperanza, que acaban reforzando la indefensión aprendida, como le llamamos, y que puede traducirse en un malestar realmente inexplicable, porque cuando empieza el día, cuando no dormiste bien, pues te puedes sentir emocionalmente desorientado, como que no has despertado, la motivación no aparece, como que andas así como que muy plain, muy plano, y solamente notas lo malo, o sea, el malestar psicológico, el malestar fisiológico,
y como que uno se concentra mucho en eso, me siento mal, y no sales de ahí, cuando en realidad deberías estar consciente de que si bien es cierto, sentirse mal en la noche y al despertar es consecuencia de una desregulación, digamos, anormal, si me permites, de nuestras hormonas, cortisol, adrenalina y otros, pues entonces tienes que saber cuál es la causa. Y si no, vas a seguir así mucho tiempo y la causa puede ser eso, que estás teniendo demasiado estrés, estás teniendo demasiadas situaciones que no puedes cargar con ellas todas al mismo tiempo, te estás haciendo demasiado responsable de ciertas cosas que no debería, o claro, que no deberías hacerlo tan a pecho, digámoslo de esa manera, y entonces esos son los síntomas físicos, pero vienen los síntomas cognitivos, los síntomas emocionales. ¿Cuáles son esos? Bueno, pues entonces vamos a ir a una breve pausa, queridos amigos. Estamos en este programa, este viernesito santo, ya pues empezando el fin de semana, que te deseo que sea de lo mejor, que te la pases muy bien y que renueves fuerzas y energías para empezar la próxima semana, pues muy bien. Y yo sinceramente espero que con esto y con la ayuda de algunos subliminales, si tienes ese problema, bueno, pues empieces a aprender a conseguir gradualmente que tu cuerpo responda, tu mente responda a las nuevas instrucciones de las afirmaciones subliminales, para que cambies esa percepción que tienes o que tenemos a veces, que nos obliga o que nos orilla o que nos empuja o que motiva que de repente no podamos dormir bien en la noche o despertar con miedo nocturno. Vamos a regresar. Yes. I think I like it. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Muchos expertos, queridos amigos, señalan de uno de los síntomas cognitivos de este tipo de ansiedad nocturna es la niebla mental. Se oye raro, ¿no? Pero la dificultad para concentrarnos, la dificultad para pensar bien, correctamente y tener la calma que se requiere para pensar en situaciones muchas veces abstractas, que cómo lo voy a hacer acá, cómo lo voy a hacer allá, y la ansiedad nocturna o la ansiedad al despertar pues nos impide pensar con claridad, porque ya se quedó allí por el resto del día muchas veces la secuela de no haber podido dormir bien. Y muchas veces es así que cuando te levantas o te vistes y te alistas para para ir a trabajar, por ejemplo, muchas veces, debido a esta desorientación, no sabemos qué es lo que sigue después. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Y cuáles son mis planes? O sea, esa desorientación viene precisamente por eso que se conoce como niebla mental, o sea, no vemos con claridad, y eso no es otra cosa, que por cierto no es tan grave, no es otra cosa más que uno de los síntomas de haber tenido alguna especie de ansiedad nocturna que no nos permitió conciliar bien el sueño
y que nos despertamos así como que con mucho miedo, con pánico, y luego terminamos levantándonos con una preocupación excesiva porque apenas abrimos los ojos, dicen los expertos, la fábrica de pensamientos negativos en nuestra mente, en nuestro cerebro, como que enciende el motor y órale, ahí te voy con pensamientos catastróficos, fatalistas y que nos angustian de nuevo. Y luego hay gente que, muy chistosa, que no sé cómo decirlo, pero como que siente placer al platicar sus pesadillas y verás lo que soñé. Y lo dicen con tanta exactitud, con tanto detalle que parece como que están inventando, ¿no? O sea, yo te puedo decir sinceramente que jamás recuerdo mis sueños. Y cuando de repente los tengo muy presentes porque soñé justo antes de despertar en la mañana, bueno, pues de repente lo analizo y que porque sentí esto, sentí que me estaba ahogando, sentí que una persona se murió o ya, o sea, ahí se acabó el sueño porque pues a diferencia de Sigmund Freud, que hizo un estudio específico para interpretar los sueños, pues yo no me ocupo de esas cosas. Pero hay gente que sí lo hace. Y hay gente que incluso siente, te repito, alguna especie de placer, a veces morboso, de platicarles a los demás sus pesadillas para que vean. O a lo mejor les están mandando un metamensaje. Soñé que me querías mucho. Ajá, sí, claro. Eso no se sueña, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien por qué, pero la sensación de alarma, la sensación de angustia o de que va a pasar algo malo, pues muchas veces como que nos paraliza, nos colapsa la mente y ya no sabemos cómo pensar y es cuando tenemos que decir, no estoy dispuesto, me siento medio indispuesto por esto y esto otro, porque también tenemos el derecho, válgame la expresión, tenemos el derecho de decir no cuando no nos sentimos al 100. Fíjate que en ocasiones, ya no pasa esto, pero sí pasaba antes que cuando yo no me sentía al 100 y me había tenido, no sé, un insomnio severo que no me había permitido dormir ni un solo minuto por la noche, pues al día siguiente me levantaba así como que, ¿qué onda? ¿Dónde estoy? No despierto. Y yo cancelaba el programa en la mañana porque decía, no me siento al 100% y no puedo llegar al micrófono y a la cámara y al programa así, porque pues no quiero meter la pata, pues aunque a veces meto la pata, aunque no esté dormido. Pero muchas veces dentro de los comportamientos asociados a este problema de insomnio y de ansiedad nocturna, pues viene la hipervigilancia, se le conoce porque es un síntoma muy recurrente en esa sensación de estar alerta, de que va a suceder algo malo, de que dónde andas, por qué no me llamas, dónde estás, mijito, no te olvides de mí, tienes que decirme porque aquí está tu padre, aquí está tu madre pendiente. Y de hecho, cuando nos levantamos, siempre, bueno, quiero decirte que hay personas que cuando se levantan después de haber tenido una mala noche, andan buscando problemas o situaciones de que algo malo, señales de peligro está sucediendo, problemas en el entorno, y cuando sucede esto de repente por la mañana, por alguna razón, alguien te llama muy temprano, a las 7, a las 8 o antes, y te alarmas pero increíblemente porque supones que algo malo está pasando. Fíjate que otro de los síntomas, y esto es importante señalarlo, queridos amigos, es la evitación. Cuando, déjame ver qué estoy haciendo aquí, la evitación que se manifiesta la mayoría de las veces con conductas evitativas, cuando no quieres hablar de eso, cuando no quieres hacer algo que estás acostumbrado a hacer, cuando no cumples con tu trabajo cotidiano y entonces procrastinas las cosas, las dejas para más adelante, y esa es otra señal.
Alguna vez me atreví a suponer que una persona que tenía el mal hábito de procrastinarlo todo, en una ocasión, en una sesión, le pregunto que me platique cómo es regularmente su sueño o cómo duerme a lo largo de una semana. Y cuando me empezó a relatar sus aventuras en la cama, no me refiero al aspecto erótico, sino a dormir y a descansar. Bueno, pues este hombre, yo creo que en promedio, y no estoy exagerando porque no soy el especialista, pero en promedio se aventaba cuando mucho unas 3 horas diarias de sueño por la noche, y ya en el día pues tenía que trabajar mucho, y entonces se levantaba sin ganas de hacer nada, siempre tenía sueño, evitaba las cosas, las posponía, procrastinaba muchísimo, y entonces como empezó a optar por posponer actividades, incluso había días en que no salía de la cama, aunque no estuviera dormido, pero estaba en la cama y estaba descansando porque tenía sueño y tenía sueño y tenía sueño. Le cambió la vida, cambios en el apetito, ansiedad por los alimentos. De repente comía para no tener miedo, para no tener estrés. Y entonces, cuando hacemos eso, es cuando llegamos a consumir exceso de alimentos poco saludables, muchos dulces, muchos pasteles para que no le dé hambre. Y entonces de repente quieres o provocas un subidón de dopamina, que entiendo que es el hambre emocional, cuando tienes la ansiedad de comer algo, porque si no te sientes mal, empiezas a temblar, un vacío en el estómago, y lo puedes llegar a confundir. Tengo diabetes, no sé qué me pasa, y doctor, me voy a morir. Pues no, se llama ansiedad y es curable. Bueno, no quiero usar la palabra curación, pero sí es corregible en muchos aspectos, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, queridísimos amigos, bueno, pues es el momento mismo en que voy a hacer una breve pausa más y regreso. Yo soy Gilberto Marín, esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que despertar ansiosos, despertar con una especie de, vamos a llamarle ataque de pánico nocturno, para que se oiga así como que más dramático, puede deberse a una variedad enorme de factores físicos, emocionales, ambientales, incluso de exceso de trabajo, exceso de actividad física. Y entonces la teoría de la respuesta del cortisol, que al levantarnos justifica en muchos casos estar ansiosos, como que nos acostamos estresados, nos despertamos estresados a medianoche y nos levantamos estresados, lo cual habla de una desregulación, yo diría anormal, de los niveles de cortisona, porque al despertar es cuando esta hormona alcanza su punto más alto, por disposiciones muy sabias de nuestro organismo,
porque la cortisona ayuda al cuerpo a activarse. Yo creo que gracias a nuestras hormonas, pues nos sentimos bien, nos despertamos animados, con ganas de activarnos, con ganas de hacer las cosas. Y cuando no, o sea, cuando tuvimos ese revés o ese golpe de cortisona a deshoras de la noche, bueno, pues entonces ahí estamos y me quiero levantar y quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, me siento bien, me siento mal. Y como señalan en Endocrine Reviews, así se llama, ese pico suele mantenerse entre 30 y 45 minutos después de levantarnos. Por eso mucha gente realmente, y me incluyo, hay ocasiones en que nos sentimos muy bien al levantarnos después del baño, después de alistarnos, y yo que tengo que empezar temprano, bueno, pues ya el otro día me preguntaba una persona que sí, ¿cómo le hago para estar animado? La verdad no sé, no se me ocurrió una respuesta, pero ahora sí puedo decir que entonces, sin que yo me dé cuenta de ello, mis niveles de cortisona, mis niveles de adrenalina están en lo normal durante los primeros minutos de la mañana, que me hacen sentir ánimo, pues, ¿no? Ahora bien, en personas propensas a la ansiedad, el aumento de cortisona puede resultar excesivo y le lleva a otras, pues a otros síntomas. Entonces, incluso generan respuesta emocional negativa, no se sienten bien con el exceso de adrenalina, con el exceso de cortisona, que provocan inquietud disfuncional, tensión muscular, palpitaciones, malestar estomacal, náuseas, entre otras cosas. Yo creo que cuando esto sucede, el origen más conocido, de acuerdo a los expertos, es la preocupación. Entonces, evidentemente la preocupación de uno como persona puede desencadenar una serie de síntomas o una serie de actividades hormonales inconscientes, o sea, no nos damos cuenta de cómo está funcionando nuestro sistema endocrino y no tenemos idea de cómo está funcionando nuestro cuerpo, y entonces pues nos sentimos mal, ok, me sentí mal, nos sentimos bien, ok, me siento muy bien, pero no tenemos todo el tiempo la conciencia de por qué está pasando eso. Pero yo te recuerdo que las preocupaciones, el estrés por las tareas de realizar algo a lo largo del día, la preocupación que te causa el no saber de tus seres queridos, la preocupación que te causa el no tener dinero suficiente, el que no te va a alcanzar, el que no tienes con qué pagar la renta o cosas por el estilo. Entonces no podemos dejar de lado que vivimos en escenarios a veces muy complejos, dependiendo de cómo te lo plantees, que nos demandan muchísimo, que nos demandan esfuerzo, que nos demandan preocupaciones y muchas veces ocasionan un elevadísimo desgaste mental que como consecuencia, bueno, pues el cuerpo se empieza a defender y decir, oye, ¿cómo le hago para que esta persona se active? Pues, ahí te va un ataque de cortisona para que se acelere este cuate, lo cual no es normal. Porque yo en mi muy amplia ignorancia me imagino que el cuerpo sabe cómo funcionar adecuadamente de una manera muy sabia porque está programado para ello. Entonces, imagínate al cuerpo, a ver, glándulas suprarrenales, ¿a qué horas vamos a soltar la hormona que le va a dar a este cuate mayor vitalidad? No, pues ¿qué te parece si cuando se levante, ok, ya ahí va la cortisona y en niveles adecuados para que regule la glucosa, para que regule los movimientos musculares, y entonces las inquietudes, las preocupaciones que desencadenan pensamientos obsesivos o anticipaciones negativas que incrementan la sensación de angustia, por supuesto, entonces las glándulas dicen, oye, ¿sabes qué? Hay algo raro aquí, échale más cortisona y más, y entonces empieza a desregularse la situación, y entonces
las desavenencias relacionales, los conflictos de pareja que se pueden amplificarse mucho al despertar. Sobre todo, mira, en una ocasión yo recuerdo aquel caso de una persona que no se explicaba por qué a lo largo del día pues trabajaban ella y su esposo, y cuando llegaban a casa pues con la intención de platicarse cómo les fue, pues de tener un momento romántico, etcétera, etcétera, pero finalmente terminaban peleando, terminaban discutiendo y así se iban a la cama y no se hablaban y tenían pensamientos catastróficos al grado de que pues a la mañana siguiente se despiertan con el panorama muy intenso, se amplificaban los problemas, se amplificaban las cosas, y a veces uno dice, pues mañana lo vemos de otra manera, mañana será otro día, pero a veces mañana puede empeorar las cosas justo cuando el cerebro o nuestro sistema nervioso no sabe cómo enfrentar los desafíos y de repente nos vienen a la mente las discusiones no resueltas de pareja, o estar nerviosos por un familiar, con algún pendiente de dinero, la tensión con quien se te robó en la empresa porque estás sufriendo de estrés, porque no sabes qué hacer, te da mucho coraje y duras así durante muchos días. Y todo eso nos pone ansiosos. Agrégale las dificultades económicas, las enfermedades, los problemas de salud mental, y todo eso que nos puede de alguna manera perjudicar. ¿Cómo hacerle? ¿Qué hacer? ¿Qué se recomienda para que esto ya no siga sucediendo? Aunque es muy probable que si sigue sucediendo sea en muchísima menor proporción. Bien, pues entonces vamos a ir, por cierto, a la última pausa. Ya no tenemos más comentarios. La gente se cansó, se fue de vacaciones, es fin de semana. Bueno, pues entonces vamos a ir a la última pausa del programa del día de hoy, queridos amigos, para regresar con el colofón de la historia sobre la ansiedad nocturna. In these streets I'm walking on air. In these streets I don't have a care. It's sweet, sweet, the wind's in my hair. Nothing can make me feel down, down, down. Beep, beep, the neighbors say hi. I'm gonna bake them a pie and sit on the porch till it's night. Nothing can make me feel down, down, down. Not every day is like this, so I'ma soak up what I got while it is. The newspaper, I'll read later. Right now I'm feeling so good. I'm feeling so good in my neighborhood. Feeling so good, so good, so good. I'm feeling so good in my neighborhood. Feeling so good, so good. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, son realmente muchas las opciones que de repente tenemos para que esto se vaya volviendo menos intenso, para que incluso vayamos disminuyendo la posible ansiedad nocturna, porque conozco casos de gente que a diario tiene este problema. Hay otras personas que de vez en cuando. Hay otras personas que de repente un día, cuando menos lo esperaban, tuvieron un ataque de ansiedad porque suponen, y esto es lo malo, que algo grave les está pasando. Pero yo creo que los hábitos que las personas desarrollamos a lo largo del tiempo tienen mucho que ver con la forma en que descansamos, dormimos, comemos, nos sentimos de salud. O sea, son los hábitos los que hacen que la gente sea como es, física y fisiológicamente hablando y emocionalmente hablando. Entonces,
cuando sucedan estas cosas, bueno, tenemos varias opciones. La primera, que siempre hemos recomendado aquí en el programa y que es nuestra especialidad, primero pues la posibilidad de una consulta privada, ya sea en línea, ya sea presencial, para que puedas hacer una cita con nosotros aquí si nos escribes por Messenger o te comunicas a nuestro correo radioterapia95@hotmail.com y escuchar pues audios como miedos y fobias, estrés, permito los cambios, también en completa armonía, y otros que pueden ayudar muchísimo, como por ejemplo venciendo la apatía, porque muchas veces las personas dicen, yo no sé por qué soy así, yo no sé por qué procrastino tanto las cosas. Bueno, es que incluso la procrastinación o el posponerlo todo para después tiene un origen. Y ese origen puede estar basado en una baja autoestima, y la baja autoestima se basa en esas falsas expectativas que tenemos de que las cosas vayan a cambiar por sí solas. O sea, como que de repente nos entra la flojera y no somos capaces de mover un dedo, y entonces viene la apatía. Pero, te repito, la apatía también tiene un origen hormonal, cuando, por ejemplo, la cortisona o el exceso de adrenalina no nos dejó dormir, nos despertó con algún ataque de ansiedad por la noche o por la mañana muy temprano, y eso fatiga, eso cansa, el cuerpo necesita más descanso, obviamente, y entonces la consecuencia de la falta de descanso y la falta de dormir bien, pues es la procrastinación, entre otras cosas, entre otros síntomas. Entonces, ya te cité los audios que podemos escuchar. Y luego también pues está leer, meditar, hacer yoga si es que lo puedes hacer. ¿Sabes qué también? Durante un buen tiempo, y pues lo digo porque esa es una situación muy satisfactoria, muy... ¿cómo te podría decir? Muy provechosa, cuando uno se baña con el agua lo más fría que pueda soportar. Hay gente que se baña con el agua hirviendo y es como para pelar pollos, dicen, pero yo te sugiero que cuando te bañes por la mañana, si es que lo haces por la mañana, o en el momento en que tú te tomes una ducha o un regaderazo, pues lo hagas lo más fría posible. Ahora, no se trata de que te sometas a un martirio, ni no, simplemente que pues lo hagas, de repente empiezas con agua calientita y luego le vas bajando al agua caliente y así, y verás la diferencia, y realmente vale la pena someter al cuerpo, yo creo que a pues a un cambio de ese tipo, y luego el hecho de escuchar música, que tengas una playlist o una lista de canciones que te gustan, que te relajan, porque de alguna manera es importante regular el sistema nervioso para recuperar el bienestar emocional, y te aseguro, y te lo digo porque conozco muy bien el proceso, con la tecnología subliminal se logra al 100%. Bueno, no quiero exagerar, pero se logra en un porcentaje muy elevado calmar el estrés, controlar la ansiedad, vencer la procrastinación, vencer la apatía. O sea, todo se puede hacer. Llámanos. Pídenos información acerca de cómo adquirir los audios y aprovechar la promoción 3x2 aquí en Radioterapia, directo a la conciencia. Búscanos en Facebook así. También nos puedes buscar en YouTube como Gilberto Marín, es mi canal, y ahí están todos los programas, los subimos ahorita terminando, y ahí está disponible para que ya sea que te sea más cómodo verlos y reproducirlos y
suscribirte al canal o también pues compartirlos. En fin, tenemos estas dos plataformas, Facebook y YouTube. Bien, pues entonces ha sido todo. Déjame ver si tenemos más comentarios. Dice Blanca Ramírez, señor Marín, ¿dónde está localizado? Bueno, a mí me han localizado muchas veces. Bueno, ahorita te escribo, Blanca, un mensaje en privado, porque pues en realidad no tenemos una oficina física en este momento. Estamos atendiendo al público solamente a través de los chats, a través de las consultas por Zoom, y también pues surtir sus audios a través del correo electrónico. Muy bien, pues entonces ahorita tenemos la contestación para Blanca Ramírez. Muchas gracias. Gracias, queridos amigos. Ha sido un verdaderísimo placer estar con ustedes en esta mañana. Y nos vamos a ver aquí, Dios mediante, el próximo lunes con otro tema que espero sea de su interés y que tengan ustedes un excelente fin de semana. Muchas gracias. Hasta el lunes. Y mientras tanto, amigos, sean inmensamente felices. Si tu mente está cerrada al amor, así verás el mundo. Esa es tu percepción. Y aunque quiera darte más, el universo está obligado a respetar tus límites. No podrá entrar si está cerrado. Las murallas son significados en tu realidad. Pero si quieres ver algo nuevo, los significados se derrumbarán, la energía se acomodará de nuevo.